Hola Batman, ¿Qué haces, ¿cómo Lauti? estás? ¿Cómo ¿Todo no? bien? Todo bien, Bueno, me alegro, todo en che. orden. Em, bueno, te cuento, estás formando parte de una serie de entrevistas que estoy haciendo tanto a profesionales del entrenamiento como de la nutrición y la salud en general. Ajá, Así que bueno bueno, saber. no te voy a pedir que te presentes porque me parece que ya te conocen todos. Eh, Así que nada, voy a empezar a consultarte ciertas cuestiones. Me gustaría preguntarte cuestiones que tengan que ver con el entrenamiento, obviamente. Eh, y bueno, la idea es que la charla dure lo que tenga que durar. Si tiene que durar media hora, dura media hora. Al final te voy a hacer un ping-pong de algunas preguntitas para que contestes brevemente. Te voy a poner un poquito en situación. Eh, Ujú. Así que bueno, preguntarte primero un tema que me gustaría que cuentes vos cómo lo elaborás es la velocidad en deportistas. ¿Cómo le haces mejorar la velocidad a un deportista? Un deportista obviamente que pretenda tener velocidad en gestos puntuales dentro de su deporte, ¿no? Bueno, depende justamente qué gesto. Y como yo no trabajo en campo, yo trabajo solamente en el gimnasio, lo que hago es trabajar fundamentalmente buscando mejorar el RFD, ¿sí? O sea, el ratio de desarrollo de fuerza. Lo que uso mucho es el complex, es decir, trato de trabajar toda la curva fuerza-velocidad. Y obviamente habrá que ver primero cuál es la aplicación de fuerza en cada gesto en particular para priorizar esa zona y habrá que ver a qué intensidades es más respondedor ese atleta, es decir, a qué perfil fuerza-velocidad responde. Entonces, depende, pero en general eh, uso el complex, es decir, trabajo un ejercicio más pesado en la zona de intensidades altas y progresivamente dos o tres ejercicios más que vayan justamente decreciendo en intensidad y aumentando la velocidad, o sea, Bien. progresivamente más rápidos. Básicamente, para decirlo en términos generales, eso. Pero después, bueno, depende el gesto, depende la técnica del gesto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias cosas ahí que son muy puntuales. Me imagino que también dependerá el periodo en el cual esté el deportista, ¿no? ¿Qué tan Sí, cerca o obvio. lejos de la competencia? Sí, por supuesto. Habrá periodos o los periodos previos a la competencia, fundamentalmente en transición, donde trabajas más sobre, bueno, ahí trabajas más sobre lo que es lo estructural y la consolidación respecto de algunos aspectos que pueden tener que ver con déficit y demás, para después sí ponerte en una zona más específica, progresivamente acercándote hacia el periodo competitivo, ¿no? Donde tenés que mantener los volúmenes relativamente bajos para que no haya una fatiga acumulada que influya negativamente en la competencia. Claro. O sea, cerca de la competencia te quedas con volúmenes de cuántas repeticiones por serie. Ah, bueno, depende. De cuántas repeticiones por serie depende el ejercicio y depende la intensidad, etcétera, etcétera. Siempre lejos del fallo, si en el ejercicio que va a ser el más lento de todos, en un complex, por ejemplo, supongamos una sentadilla, no sé, vas a usar un 85% más o menos para que genere la suficiente activación, 85, 87, cerca del 90 sin llegar a pisar el 90 para que no haya una fatiga neural exagerada. Siempre la mitad o menos de las máximas repeticiones posibles. O sea, en esos casos no más de dos o tres repeticiones. Y después, obviamente, en los ejercicios sucesivos, siempre también lejos de las máximas repeticiones posibles, pero bueno, ahí ya son
por ejemplo, si venimos de la sentadilla y vamos a las sentadillas con salto, que me permita por lo menos el peso que le pongo a la sentadilla con salto, saltar el 50% de la altura que podría saltar sin peso, y obviamente la cantidad de repeticiones en las que no caiga, o sea, que no le haga caer del 10% de esa altura. Ejemplo, si salta 40 sin peso, le pongo un peso con el que por lo menos salte 20 y que no, en la cantidad de repeticiones no pierda más de, en ese caso, 2 centímetros de altura, por ejemplo, ¿no? Como para marcar Sí. más o menos el concepto. Ari, primero, ¿qué es la pliometría y qué papel le das a la hora de mejorar la velocidad en deportistas? Bueno, pliometría viene primogénitamente del método de choque o de shock de Verjojansky. Verjojansky por ahí eh, no priorizaba tanto que sea el tiempo de contacto el mínimo posible, sino que permite aplicar la máxima fuerza posible. Esa quizás es la mayor diferencia entre el método de choque y la pliometría propiamente dicha. Término que viene de justamente o refiere a ceder, a acortar, y entonces lo que uno pretende en ese método es exacerbar la fase excéntrica para potenciar la fase Potenciar. concéntrica. Entonces, bueno, depende lo que yo quiera, dentro del gesto, lo que yo quiera mejorar. Pero obviamente voy a buscar que el individuo en esa fuerza reactiva, que es la que va a trabajar, a ver, siempre, cuando uno trota está haciendo pliometría, ¿no? Sí, Si yo salto desde el piso hacia un cajón, no estoy haciendo pliometría en términos generales, porque yo estoy buscando la máxima altura y no estoy absorbiendo la carga. Si yo me sí. tiro del cajón, sí. Bueno, en ese caso, o si salto entre vallas, sí también estoy absorbiendo. O sea, ahí sería la diferencia para marcarlo. En un individuo que no tiene tanta experiencia y no tiene tanto nivel, no voy a trabajar pliométricamente, sino que voy a buscar evitar el choque y trabajar buscando aplicar la fuerza a la máxima velocidad y buscar, por ejemplo, en el salto la altura, nada más. Claro. Cuando a medida que va avanzando y puede absorber esa carga, su peso corporal básicamente en distintas alturas, sí voy buscando que el tiempo de contacto sea el menor y dependiendo la disciplina. Yo, por ejemplo, yo no trabajo en general, por lo menos mayoritariamente y últimamente menos que menos, con tiempo y marca. Entonces trabajo con deportes de situación, de oposición. Entonces me interesan, por ejemplo, que tenga una buena aceleración y frenada, un buen cambio de dirección. Entonces busco priorizar ese tipo de cosas. En la pliometría busco no solo la cosa lineal o axial, sino que, por ejemplo, que pueda absorber un salto, o sea, caer y cambiar de dirección, que es lo que más puede ser difícil de resolver en un deporte de este tipo. Entonces, busco ese tipo de trabajos, ¿no? Un salto, por ejemplo, un salto lateral y cambio hacia frontal, o al revés, frontal y lateral, para que justamente se vaya adaptando y mejore su capacidad de fuerza reactiva en esos cambios de dirección. Claro. ¿Te preocupás porque el deportista cada vez te mejora el tiempo de contacto en ese tipo de gestos que le haces hacer? ¿O no lo medís y simplemente le pedís o le indicás que lo haga lo más rápido que puede? En algunas situaciones hay que medirlo, pero en general lo que me pasa es que necesito que la calidad de ejecución sea la mejor. Siempre voy por este lado de que me preocupa, en un deporte de situación, me preocupa más que mejore el rendimiento, persista o sobreviva al deporte. Entonces,
Lo que me preocupa es que no colapse, que haya estabilidad, que haya un buen apoyo. Y en realidad, en términos generales, sinceramente, se me va más el tiempo en eso que en estar midiendo demasiado. Sí Claro. mido, pero ¿Cómo medís? tengo un encoder, eh, no tengo plataforma de fuerza, no tengo mucho más elementos que el encoder y acelerómetro, pero lo mido hago un control de la carga con encoder y o acelerómetro. En general, últimamente estoy usando el encoder más que nada, este, pero no lo estoy midiendo todo el tiempo. No tengo plataforma de fuerza, que por ahí sería lo que más me interesa en este momento, me interesaría tener, para medir ese tipo de cosas, pero bueno, de la Uh, medida, no uso, hace años que no usa la famosa alfombra de salto, sí. porque me parece demasiado, o sea, como que tira demasiado error, sobre todo cuando uno busca la máxima reactividad en el suelo. La alfombra te impide eso porque te obliga a hacer un contramovimiento más lento para que la mida eficientemente. Así que Claro. lo que más hago es usar el encoder en las situaciones que corresponden, ¿no? Que no son todas. ¿Hacés análisis de video? ¿Usás el Kinovea o alguna aplicación de ese tipo? No. Ah, ok. Bueno, Ari, voy a pasar al ping-pong. Te voy a hacer una serie de preguntas. Si querés explayarte, explayate. La idea es que las respondas lo más brevemente posible eh, para, para que, bueno, porque esa precisamente es la gracia del ping-pong que pretendo hacer con vos. Ujú. La pregunta es, los 3 primeros ejercicios que pensás en alguien obeso que no se puede acostar en el piso porque le cuesta incorporarse y tiene fuertes dolores lumbares. 3 primeros ejercicios. Bueno, el primero Sí, es la respiración. Trabajo sobre la respiración diafragmática, así que no necesito ni acostarme en el piso, lo puedo hacer sentado. De la respiración diafragmática paso al bracing, y del bracing paso a alguna alternativa del core, que no necesariamente tiene que ser acostado en el piso, justamente porque puedo hacerlo apoyado en una pared. bien. Respecto de eso, y después obviamente trabajo de la manera que se puede. Generalmente cuando es un obeso, que no es la mayoría, a ver, ni lejos es la mayoría está lejos de ser mi especialidad, y me toca un caso esporádicamente cada Sí, tanto. Trabajo o con peso corporal de manera adaptada. Entonces, por ejemplo, puede ser sentarse y pararse de un cajón, y lo he hecho teniendo que, por ejemplo, poner una altura incluso superior a lo que sería una silla. Entonces, en vez de los 40-45 centímetros de una silla, habrán sido 50-55 para permitirle a esa sí, persona ejecutar. El empuje, que puede ser un push-up, y obviamente yo tengo unos dispositivos que se ponen en los racks, que se regulan en la altura, así que puedo hacer que prácticamente en vertical empuje. sí. Lo mismo la tracción, con banda de suspensión, etcétera. Y después con ejercicios, bueno, con trabajos unilaterales, que muchas veces tienen que ser de solamente tren superior, porque el tren inferior, al estar Claro, tan excedido de peso, es difícil que pueda controlar claro. o que realizar trabajos en una pierna. Por ahí con alguna asistencia, pero en general es complicado. Así que lo primero que busco en el obeso o no obeso es la parte que tiene que ver con la mecánica respiratoria y la activación de la estabilidad central. Perfecto. Clarísimo. Viene un atleta que hace años que entrenás, 2 o 3 años que entrenás, y te dice que hace 2 meses que se siente lento. ¿Qué haces? ¿O qué le Bueno, decís? ¿No? si dice que se siente lento, es porque no entrenó conmigo no porque se sienta lento, no, sino porque me dice eso y no. Me lo puede decir alguien que recién empieza, ¿sí? Pero alguien que entrena hace un tiempo conmigo no me va a decir eso. Es Ok. raro que me diga eso. Me pasó una vez que un jugador de rugby me dijo que el PF le decía que estaba lento, y en realidad estaba lento porque tenía un problema
que terminamos descubriendo, es decir, un problema que no le decía ni al PF ni me lo decía a mí, y es que se acalambraba los gemelos cuando sprintaba. Entonces terminamos trabajando con el kinesiólogo, era un problema lumbar. El kinesiólogo le hizo hacer intermitente en el estacionamiento de el lugar donde tiene su consultorio, y Sí. resultó que era un problema lumbar que le hacía acalambrar, y él no le decía ni al PF que se acalambraba porque no quería que lo saque del equipo, ni me lo decía a mí. Fue el único caso donde me dijo, me siento lento. Sí me pasó que llegue, por ejemplo, un jugador de fútbol y que me pida que hacer escalerita y demás, porque con eso ganaba velocidad, porque si no Sí. se sentía lento, a lo cual, en general, los saco cagando, literalmente. O sea, no me interesa. No negociás, ¿no? Pero, ¿eh? No negociás en ese aspecto. Es muy raro que negocie, porque ya me di cuenta que negociar no sirve para nada. O sea, cuando empezás a negociar en ese aspecto y de esa forma, no sé si llamarlo como que te pierden el respeto, pero obviamente no te están considerando. Si alguien te dice eso si viene a vos como alguien para entrenarlo y te está diciendo lo que le tenés que dar, es porque directamente no te considera, no te respeta. Claro. Entonces, para mí no tiene sentido. Todos los que vienen a mí, si confían, hacen lo que yo digo, y jamás he tenido un problema que me digan, no, me siento lento, me siento mal, me siento... Puede ser que me digan, me duele algo, me duele esto, me duele aquello, tuve tal problema en el partido, tuve tal choque, y a ver si lo podemos resolver, pero de otra forma, por suerte, no me ha pasado. Claro. Si me dicen eso, bueno, ya te digo, tendría que ponerme una situación que no es la que me sucede, pero te digo, en general no tendría que haber entrenado, no debería ser un caso en el que entrenó conmigo. Claro. Si no negociás y se va, no importa. No No me importa. importa, no me interesa, Perfecto. ¿no? Perfecto. No, no. Clarísimo. A esta altura Ab- me puedo dar esos lujos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Clarísimo. Abdominales tradicionales en alguien sin síntomas lumbares. ¿Los haces? Tendría que sentir la necesidad de que es justo, o sea, tendría que sentir que son necesarios. Y para que sean necesarios tiene que haber dos motivos: o que necesite movilidad lumbar específicamente, o que busque hipertrofia que no puede lograr, abdominal, que no puede lograr de otra manera. Por lo tanto, casi nunca los necesito. Ni siquiera con chicas que compiten en fitness los he necesitado y no han tenido ningún problema, y con deportistas prácticamente nunca. Y esto es así de sencillo. Puede ser que no les pase nada haciendo abdominales. ¿Los necesito igual? No tengo evidencia de que haga falta hacerlos. O sea, la musculatura abdominal, el recto abdominal lo puedo trabajar muy bien de otras maneras. Y para las disciplinas deportivas donde está involucrado, en general tienen demasiados ciclos ya de flexión involucrados en la propia disciplina como para que yo encima le sume más ciclos en la preparación física, lo cual podría ser, y yo no lo puedo determinar, que supere su capacidad de stiffness de los tejidos. Entonces, trato de no hacerlo. Insisto, si fuese un caso especial, creo que puedo decirte en los últimos años uno o dos en donde lo puedo llegar a justificar, pero en el 99% de los casos no hace falta definitivamente, y no lo hago. Si te lo pide un alumno que tiene 4 o 5 años entrenando con vos y que ya está muy consolidado, ¿se lo das? No entrenó nunca conmigo, sí. O sea, 4 o 5 años, si me lo pide, no entrenó conmigo. No Claro. existe ese caso, no pasa. No me ha pasado, Clarísimo. de hecho no me pasa con los que empiezan a entrenar, así que mucho menos con alguien que hace 4, porque no lo sienten necesario, justamente. No hace falta. Si no sabes dosificarle un trabajo de core que involucre al recto abdominal, y no sabes lograr que ese individuo sienta los abdominales, es porque no sabes dosificarlo. Claro. Porque hay un montón de trabajos para hacer en el que esos individuos pueden sentir que hicieron muchísimo más que haciendo crunch, sit-ups o demás. Clarísimo. Clarísimo.
Ari, te cae una persona que quiere descender de peso y te dice que tiene 30 minutos 3 veces por semana. ¿Le das fuerza o le das un circuito intermitente para que trabaje un poco más aeróbico? Para que el circuito de lo que sea, intermitente o no intermitente, ¿no? Sí, Sirva, primero tiene que tener una base de fuerza. Así que empiezo siempre trabajando la fuerza y después en tal caso lo pasaré a un trabajo más intervalado. sí, Este, pero si no tiene una base de fuerza no le va a poder aplicar intensidad a ese trabajo, así por lo tanto no va a ser lo suficientemente efectivo. Eh, lo cual no quiere decir que necesite unos niveles extraordinarios de fuerza, pero voy a tener que empezar progresivamente como cualquier persona, así que prefiero empezar por darle una base, obviamente una base de movimiento, una base de fuerza. Sí, ¿qué puede pasar? Que esa persona diga, ay, no, pero no bajo de peso. Bueno, con 3 veces por semana, 30 minutos, si no hace déficit calórico, no va a sacar en la vida de peso. ¿Sí? claro. Yo lo puedo ayudar un poco, pero francamente con esa dosificación de trabajo, la ayuda no va a ser realmente la más importante. El 90% o el 85% de sus resultados van a depender del déficit calórico, así ¿Se que lo decís? ¿Se yo lo voy, decís? obvio. Se lo decís. Sí, sí, o sea, en realidad engañar a la gente generalmente no sirve para nada. Sí, sirve para que te duren un tiempo más pagándote, si ese es el objetivo. Claro. No, digo porque por ahí vienen con esa pretensión y no tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Ah, a ver, yo les digo cómo funciona la cosa en general. O sea, soy sincero y obviamente trato de ser lo más amigable, o sea, trato de decírselo de la manera más apropiada según el individuo. Va a haber gente que va a salir corriendo, va a haber gente que no, va a haber gente que va a adherir, siempre va a pasar eso. Lo que no hago es transar de alguna manera con lo que me trata de imponer el otro, es decir, si vos venís con el preconcepto de que tenés que hacer determinada cosa para lograr tal objetivo, no, es como que vayas al médico y le digas qué es lo que te tiene que recetar. Claro. Sería absurdo, ¿no? Bueno, yo se lo trato de explicar de la forma más amigable, no de una forma, digamos, que resulte agresiva o que genere rechazo de por sí, que le plantees una idea que es distinta, ya es difícil, pero bueno, de la manera más amigable para que en lo posible esa persona trate de poder aceptarlo y hacerlo. Clarísimo. A veces funciona, a veces no. Ari, llega a entrenar un alumno que ya entrena hace bastante tiempo con vos, hace un par de años, llega con síntomas lumbares, le toca peso muerto ese día. ¿Lo hace intenso igual? ¿Le bajás la intensidad? ¿Qué haces? Bueno, si tiene síntomas lumbares, trato de ver por qué. Si hay síntomas lumbares, yo no puedo saber de afuera si hay inflamación. Si hay inflamación, el peso muerto con carga va a aumentar la compresión, por lo tanto va a aumentar la inflamación. Así que no sería lo adecuado. Entonces, en principio te digo no. Ese día no, y tendría que ver, bueno, qué es lo que produjo ese dolor lumbar. Puede haber un montón de motivos, puede haber sido en un entrenamiento donde no ejecutó correctamente o algún tipo de situación de la vida cotidiana o si practica un deporte, bueno, situación del deporte, pero en principio, si hay dolor, es muy probable que haya inflamación y si hay inflamación, le aumentás la compresión, aumenta justamente, le va a aumentar la inflamación, le va a doler más. Así que en principio te diría que no. ¿Se lo sacás o se lo haces menos intenso? Momentáneamente se lo saco. Se lo sacás. Menos intenso es como hacer un poco de nada. Ok. Buscaría hacer algo que trate de resolver el problema que se lo generó. Trato de investigar, ¿no? Habría que ver. Le hago una anamnesis, le pregunto, ¿qué hiciste, qué no hiciste, qué pasó, qué no pasó, en qué momento te empezó a doler? Cuando te levantaste, ¿te dolía más, te dolía menos? ¿Te dolía mucho a la mañana y se te fue pasando? Entonces quiere decir que con la hidratación de los discos disminuyó el dolor. Bueno, trato de identificar un poquitito más la causa. Claro. Pero en principio no. Ari,
Ok. 4 ejercicios que le das sí o sí a una mujer que te pide tener las mejores piernas. Eh, bueno, depende de la capacidad de ejecución, pero sentadilla bilateral por detrás, peso, alguna versión de peso muerto, el peso muerto que mejor se adapte a ella, y seguramente alguno unilateral. Ahí puedo ver, por ejemplo, un empuje de cadera bilateral o unilateral y seguramente una sentadilla búlgara. Así que una versión de sentadilla bilateral, un peso muerto, un hip thrust y una sentadilla búlgara, muy probablemente. Si me das a elegir 4, ¿no? Solamente Perfecto. 4, te pongo eso. Perfecto. Ari, 3 referentes internacionales que tengas. Oh, qué sé yo. Eh, depende del campo, pero te puedo decir, bueno, Stuart McGill, te puedo decir Paul Comfort, dentro del ámbito de la fuerza, como alguien, digamos, de las generaciones, de las últimas generaciones. Como yo estoy mucho con el tema DNS y demás, te puedo decir Vladimir Yanda y Bien. a ver, algún otro que se me ocurra por ahí, internacional. Mm, Como referente, ¿no? Porque Sí, hay sí, sí, un sí. montón. Cronin. Bien, Vamos con Cronin. bien. Así te Eh, pongo 2 de un lado, 2 del otro. Perfecto. 3 referentes nacionales. Nacionales. Mi gran amigo Pablo Añón, a Bien. quien admiro profundamente, así que para mí es un referente. Es un orgullo que sea mi amigo, pero realmente es un tipo que creo que está un escalón por encima y yo trato de alcanzarlo y eso, creo que el solo hecho de tratar de estar ahí, me hace crecer. Realmente Qué lo bueno. quiero mucho Qué como lindo. persona, pero además lo admiro. Eh, Dentro del campo nuestro, Sí. eh, a ver, uf, es medio complicado. Es medio No querés complicado, dejar es a nadie medio afuera. complicado. No, no es que no quiero dejar nada de afuera, pero a ver, eh, podría nombrarte Darío Capa y te voy a nombrar a alguien de más cercano, o sea, con el que tengo mucho contacto y creo que es un gran tipo y demás, que es que además considero, a ver cómo decirlo, es un amigo también, eh, pero pará, estoy dudando. No pensé que te iba a contar Me tanto. puse. Te juro, no pensé que te iba a No, contar tanto. no, no, porque sí, referentes nacionales, el primero no dudé en absoluto, eh, pero bueno, te dije, Pablito, Sí. Capa. el gordo Capa, en el ámbito de la fuerza, no puedo evitar nombrarlo, y Aníbal Bustos como un tipo también cercano, no tengo tanta amistad, pero sí, y alguien que creo que le pone mucha garra, mucho empeño, y que sí, seguramente, y hace un gran trabajo, además, por la formación de los chicos, así que me quedo con ellos. Perfecto. Eh, ¿Qué consejos, Ari, le darías a alguien que recién se está iniciando en esto? Porque en este momento te están viendo 350 personas que muy probablemente muchos recién arranquen o muchos hayan arrancado hace 1 año, 2 años, 3 años, digamos. ¿Qué consejo le darías? Consejo: que no dejen de formarse, que, que sepan que necesitan no solo una formación conceptual y teórica, sino que necesitan experiencia, que la trinchera es un gran
una gran forma de educarse y que la trinchera necesita que tengan, obviamente, ese conocimiento teórico, pero que la trinchera no se hace de un día para el otro, lleva años. Entonces, me parece que hoy en día hay como una tendencia a que terminé la licenciatura y ya me pongo a dar cursos. Sí, Me parece que falta, que falta mucho. De hecho, de mi generación o generaciones cercanas a la mía, nunca se nos hubiera ocurrido, jamás en la vida. sí, Pasaban años y años hasta que quizás nos atreviéramos a dar un curso o a dar una charla, y parece que ahora es como que todo es ser Instagramer, ser un referente en las redes, y hay una gran diferencia en ser un verdadero referente a ser un referente en las redes, sí, ¿no? Es decir, una cosa es subir videitos, posteos y demás, y atraer seguidores, y otra cosa es realmente tener experiencia, haber vivenciado un montón de casos, haber tenido un montón de gente entrenando bajo nuestro ala de todo tipo, algunos solamente entrenan deportistas de una disciplina, algunos solamente entrenan a Doña Rosa, otros entrenan a individuos muy especializados, y entonces, eh, primero, que tengas 3, 4, 5 años entrenando determinada población, prácticamente no te sirve para ser un referente. Yo creo que tenés que tener 10 años o más, pero mm, aparte de 10 años o más de haber entrenado a muchos de esos. Entonces es, paralelamente, formación constante y experiencia amplia. No experiencia, no entrenar, o sea, vos entrenás personalizados y entrenás 10 personas por semana, 15 personas por semana, no es una muestra. claro, ¿Sí? Entrenar 100, 150 por semana es otro tema. Y claro. si entrenás 15 por semana, tenés que multiplicarlo por los años que te va a llevar generar esa experiencia. ¿Sí? Entonces, me parece que un poco es las dos cosas: conocimiento, experiencia, observación, ser capaz de observar, y en base a eso se construye un combo que con los años te va a llevar a poder decir algo que quizás sea diferente a copiar y pegar, ¿no? Bien, bien, clarísimo. Bueno, Ari, quiero agradecerte porque, bueno, por este espacio, por este tiempo para todos y bueno, y agradecerte también un agradecimiento personal porque en un momento de mi carrera como entrenador fuiste bastante determinante para que yo deje de tener algunos sesgos. Eh, Así que bueno, agradecerte por eso y espero que pronto estés por Rosario, si es que esto se soluciona rápido, ¿no? Bueno, yo te agradezco a vos por haberme convocado. Bueno, nada, nosotros sabemos el intercambio que hemos tenido y que tenemos. Así que nada, te agradezco considerarme para este intercambio, pero y espero también ir por Rosario. Hace bastante que no voy a Rosario, y cuando estaba por Está ir, negado, Rosario. está negado el mundo hoy en día, y entre todo el mundo está negado Rosario. Así que ojalá que esto para todos, por el bien de todos, se resuelva lo más pronto posible, Sí, que yo pueda volver a Rosario, pero obviamente que todo se solucione de la mejor manera, que la gente lo padezca lo menos posible, porque la verdad que está complicado, para algunos más complicado que para sí. otros. Así que nada, yo de mi parte cuenten conmigo, y bueno, nada, espero que, estamos a viernes, espero que tengan, viste que ahora se perdió la noción de los días, de las horas, de Sí. todo. Bueno, esto de buen fin de semana, decís, Sí, es todo lo mismo. ¿qué? Es todo igual, pero bueno, este, feliz viernes, viste, era como que el viernes, no, es lo mismo, mañana es sábado y es como el lunes, el martes, el miércoles, pero bueno.
Aprovechemos la cuarentena para estas cosas, para Sí, estudiar, para actualizarnos, para tratar de leer lo que no teníamos tiempo de leer cuando teníamos que estar afuera, en fin, ni hablar. aprovechémosla de la mejor manera posible. Tal cual. Ari, te admiro y te agradezco muchísimo. Un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande, Lauti. Cuídate Un mucho. saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chau, chau.